Muy bien, ¿qué tal, más duranguenses? Pues estamos esta mañana, pues bueno, ya un día antes del Día Internacional de la Mujer con la licenciada Julieta Hernández Camargo. Buenos días, licenciada. Que pues hoy para nosotros nos da mucho gusto hacer esta entrevista un día antes de la marcha internacional del Día de la Mujer, pero pues usted es la pionera, por lo cual nos gustaría hacerle unas preguntas sobre sus inicios y sobre su motivación. ¿Qué fue lo que le impulsó a convertirse en una de las primeras voces feministas en Durango? Bueno, de principio quiero hablar de mi abuela. Mi abuela fue una maestra de la nueva Escuela Rural Mexicana, una mujer que vivió en la sierra, que apoyó a los campesinos a escribir cartas, que enseñó a las mujeres a coser, que hizo desayunos escolares de su propia bolsa. Fue una mujer que se desarrolló de manera, pues para mí, impresionante, en una época en que estamos hablando por allá de 1920. Entonces la verdad es que ella es un gran ejemplo, así como mi mamá, son ejemplos de lucha, pero ya en tiempos actuales o en tiempos de hace 30 años, más bien los muy actuales, porque hace como 30 años inicié la lucha, me refiero en particular a lo que influyó en mí la carrera que estudié. O sea, yo estudié la licenciatura en Derecho y eso me enseñó que había derechos y me empecé a ver que había muchas mujeres que no accedían a ellos. Entonces eso me motivó, la carrera es una carrera muy bonita y que realmente nos enseña un camino en la búsqueda de los derechos para todas las personas, pero en especial, en mi caso, para las mujeres. ¿Cuál fue el mayor obstáculo que enfrentó Julieta Hernández Camargo al alzar la voz sobre el feminismo en Durango? Bueno, pues en aquellos años, incluso voy a contar un dato curioso, yo escribí un libro y entrevisté a 70 mujeres, dentro de ellas feministas, bueno, yo pensaba que eran feministas, pero quiero decirlo que en aquella época, en 2002, pues las mujeres no aceptaban ser feministas, lo veían como que era de temerse o como que no era un pensamiento que fuera aceptado, porque en realidad no era aceptado, había problemas para que las mujeres accedieran al poder y dentro de ellas pues no hay una sola que haya aceptado ser feminista, y estoy hablando de mujeres que diputadas, representantes de partidos políticos, y ninguna aceptaba ser feminista. O sea, se le veía al feminismo no como una corriente filosófica que busca la igualdad, sino como algo malo relacionado con las mujeres. Ahí el pensamiento pues equivocado de la historia del feminismo, ¿no? Pero así era en aquella época y no estoy hablando de hace mucho. ¿Cómo percibe Julieta Hernández Camargo, pionera del feminismo en Durango, el actual feminismo que vivimos hoy en Durango? ¿Cómo lo percibe usted en comparación con el que usted inició? Bueno, yo creo que es muy diferente. Yo creo que ya está aquí el relevo generacional, las nuevas colectivas, las jóvenes, que tienen un punto distinto de vista del que tenía yo, del que tengo yo, porque yo aún lo conservo. Mi feminismo es académico, es un feminismo que busca esa igualdad entre hombres y mujeres, y pues hoy hay otro tipo de feminismos que, bueno, dentro de las clasificaciones del feminismo, pues hay como 16 clasificaciones. Entonces, pero sí es diferente ahora es, creo, más activo el feminismo de las nuevas colectivas feministas jóvenes que están incursionando en esta lucha feminista. El ciudadano de Durango es una ciudad muy conservadora y muchos, cuando llegue esta fecha, se entra la incógnita: ¿qué va a suceder? Usted, como parte del colectivo y como pionera del feminismo, ¿qué le dice a los ciudadanos? ¿Qué hay que esperar el día de mañana? ¿Qué tenemos que hacer los que se quieran sumar, los que quieran transmitir? ¿Qué le dice? ¿Qué vamos a ver el día de mañana? Bueno, yo creo que vamos a ver una marcha con más de 5,000 mujeres que están conscientes de la necesidad de expresarse y de protestar en contra, sobre todo, de la violencia que hay en contra de las mujeres. Vamos a ver mujeres que se manifiestan
en un micrófono y que dicen cosas que tal vez ni en su casa las han dicho. O sea, las mujeres se manifiestan en manada y este es un momento muy emocionante y quiero decir pues que es de puras mujeres, es una marcha separatista, es un día para las mujeres, dado por qué, lo explico un poco, las mujeres, el compañero de otra mujer puede ser el agresor de otra o simplemente como se hace en la aplicación de la justicia en los tribunales, pues cuando una mujer va a denunciar se la atiende una mujer porque dada la impresión que le puede causar el ver un hombre que es del mismo sexo del que la agredió. Entonces hay diferentes conceptos. Quiero decir también y manifestar que yo no hago iconoclasia. No estoy de acuerdo con la iconoclasia, pero la respeto y la entiendo. O sea, entiendo la desesperación de muchas mujeres, la impotencia que sufren y lo que tienen que hacer, pues es una forma de expresión que yo respeto en su libertad, pero sí quiero aclararlo porque, bueno, yo como usted lo mencionó ahorita, soy feminista de hace muchos tiempos, un feminismo distinto que yo llevo a cabo, no participo en eso, pues en la iconoclasia, respeto la expresión de cada mujer y desde luego también a veces creo que sí está justificado porque hay mucha falta de aplicación de la ley, mucha falta de justicia, de acceso a la justicia para las mujeres. Iconoclasia es una nueva palabra para decir sofisticadamente para el duranguense de pie que nos está escuchando y se le pone esta nueva palabra iconoclasia en su diccionario. ¿Qué vendría siendo la iconoclasia? Bueno, la iconoclasia es manifestar públicamente en los edificios públicos también, las protestas que se llevan, es pintar las paredes de los edificios y de esa manera manifestar su inconformidad con las cosas que están ocurriendo en Durango. Ahora, por ejemplo, ¿cómo percibe usted el machismo? Somos un país sumamente machista, somos un país, ¿cómo ve el actuar del hombre en este 2025 al pasar de los años desde que inició el feminismo? Pues yo creo que sigue siendo machista, no olvidemos que la alerta de violencia de género, aunque ya va a ser hace 7 años, una de las principales recomendaciones que hacía era que se buscaran algunos proyectos para acabar con el machismo, porque se detectó que en Durango los hombres son muy machistas. Y bueno, el machismo provoca la violencia, desde luego, contra las mujeres. Entonces yo creo que todavía en los tiempos actuales todavía se manifiesta mucho el machismo en los hombres y desde luego puesto de manifiesto en la violencia contra las mujeres. Es difícil ser pionera en Durango y sobre todo más de un tema controversial como el feminismo en Durango. No sé si nos podía contar acerca de lo difícil que ha sido, por ejemplo, el ser pionera, ¿no? Claro que es difícil. Para empezar, pues la incomprensión de los tiempos pasados, o sea, la falta de entendimiento a la lucha, el rechazo también de algunas mujeres que no están de acuerdo. Muchas mujeres, pues lo hemos visto también a lo largo del tiempo, que a veces se oponen al ejercicio de los derechos de las mujeres. O sea, parece mentira, pero recordemos la época en que se solicitaba el derecho al voto de las mujeres, cómo había mujeres que se oponían, que decían que no. Entonces, yo creo mucho en la sororidad, en el amor de hermanas entre mujeres, pero sí tenemos que decirlo, que hay algunas que se oponen a las corrientes feministas, como desde la época del libro, en el siglo XX ya, que ninguna quería aceptar su feminismo. Ya para ir concluyendo, licenciada, legado, si pudiera elegir un cambio que aún falta por lograrse, ¿cuál sería y por qué? Bueno, aquí lo más importante sería acabar con la violencia contra las mujeres. Actualmente 7 de cada 10 mujeres en Durango, actualmente en estas fechas, ha sufrido algún tipo de violencia. Entonces el principal problema es la violencia contra las mujeres. Había leyes pendientes que ya las iniciativas entraron ayer o antier entraron las iniciativas de la ley vicaria y la ley de la interrupción legal del embarazo. Entonces, pero yo creo que independientemente de las leyes que todavía falten por ahí, se tiene que buscar más que leyes, porque ya hay leyes que
en cuanto a la violencia contra las mujeres. O sea, tiene que haber políticas públicas, tiene que haber un programa de gran escala para acabar con la violencia contra las mujeres, porque está en la alerta de violencia de género. Pues si estamos en una alerta, quiere decir que hay alerta en cuanto al tema de la violencia contra las mujeres. Muy bien. En Argentina el presidente propone eliminar el tema del feminismo porque dice que cada homicidio o etcétera no debe de tener género. ¿Cuál sería el mensaje? Y también para ya que usted nos pueda decir desde su perspectiva. Del feminicidio, ¿verdad? Sí, perdón, sí. Del feminicidio, sí escuché que dijo Milei. Eso, y estoy totalmente en contra de su opinión. O sea, no es posible, porque tal vez él no lo sepa, pero hay estudios al respecto. No lo inventé yo ni lo inventamos las feministas. Hay estudios que hablan de un crimen de odio. Los crímenes contra las mujeres son como contra la diversidad sexual, es crimen de odio, o sea, nos matan porque somos mujeres, específicamente por eso, no por ninguna otra acción, sino por el hecho de ser mujeres. Entonces eso se tipifica como un crimen de odio. Por lo tanto, aquí ni siquiera de pensar lo que fuera a pasar algo así, pero estoy en contra de lo que dice ese presidente. Usted misma dice, las mujeres se manifiestan en manada. Si alguien está viendo y se quiere sumar, no sé si quiere comentar los pormenores, de dónde salen, el horario para mañana. Sí, a las 5 de la tarde, el sábado a las 5 de la tarde, en 20 de noviembre y Apartado, ahí donde está el conocido hotel. Ahí va a ser la salida a las 5 de la tarde, se va a caminar por la calle 20 de noviembre hasta Victoria. En Victoria se va a dar vuelta y se va a ir por la de 5 hasta llegar a la Plaza Cuarto Centenario, frente al Poder Judicial y al Congreso del Estado. Ahí se va a colocar una antimonumenta y bueno, algunas otras acciones que habíamos mencionado. Para llevar las agua. jóvenes que lleven agua. Que lleven agua, porque si suda uno